Apocalipsis, capítulo número 10, versículo del 8 al 11. Estamos estudiando el estado de las cosas espirituales durante el juicio que nos menciona la escritura de las trompetas. Como ya se habló mucho de las obras satánicas, a partir del versículo 10 y el versículo 11 nos habla del estado que guardan también las cosas espirituales que van a la par de ese juicio hasta la sexta trompeta. Lo mismo de cómo el trabajo de las fuerzas demoníacas hacen su trabajo. También la palabra de Dios sigue trabajando, sigue cosechando almas a través de que se mantiene el librito abierto. Y cuando vemos la escritura del versículo 8 hasta el versículo 11, siempre nos habla de una persona en un sentido individual. Aquí es donde encontramos la responsabilidad individual, la responsabilidad que tiene cada ser humano de lo que hace o de lo que va a hacer con la palabra de Dios, exclusivamente hablando hasta aquí con lo que es el Nuevo Testamento. Antes de pasar al capítulo 11, donde los dos testigos es la palabra de Dios en general y el otro testigo es la iglesia, ya como conjunto, antes de ser parte de una iglesia hay que tomar decisiones individuales, gustos individuales, responsabilidades individuales. Porque la salvación es individual, la perdición es individual. El día que se esté delante del que está listo para juzgar a vivos y muertos, se estará en forma individual. Ya no va a haber familia, no va a haber papá, mamá, hermanos, no va a haber iglesia, no va a haber congregación. Solo aquella persona, solo hemos de estar ante la presencia del gran juez de nuestro Señor Jesucristo. Y todo va a depender de las decisiones que tomemos mientras estamos aquí en la tierra, de los gustos que queramos o los gustos que tengamos o las proyecciones que tengamos a futuro, las visiones que tenemos, visiones no sobrenaturales, sino visiones netamente naturales cuando vemos la palabra de Dios que nos dice que nuestro tesoro está en los cielos, que he puesto los ojos en los cielos. A ese tipo de visión me refiero. Dice la escritura, entonces estamos en el estado de las cosas espirituales y el estado es de que el librito sigue abierto y sigue produciendo salvación a todos aquellos que quieran. Todos aquellos que quieran tendrán la salvación, el que no quiera no. Por ello es responsabilidad individual. Dice el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Cuántos escuchan o cuántos obedecen a la voz de Dios? Todos y cada uno de los seres humanos podemos escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla a través del Nuevo Testamento. Y esta es una orden para todo ser humano. Aquí Juan es como si representase a toda la humanidad, dependiendo de lo que haga cada ser humano con esa orden que Dios da. Somos seres creados. Por tal condición, hay que entender nuestra condición de que somos creados. Y esa condición nos obliga a buscar a quien nos ha creado, a saber qué es lo que quiere, por qué nos creó, cuál es nuestro fin, cuál es el propósito de esa creación. Y todo ello lo vamos a encontrar solamente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento están las bases, están las órdenes, están los lineamientos para encontrar cómo agradar al que nos ha creado, que es Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. En cuanto a esta orden, todos hemos de pagar o recibir alguna recompensa por obedecer o no obedecer esta orden. Y vemos cómo lamentablemente la mayoría de los seres humanos, aunque conocen, porque todos saben la existencia del librito, todos saben la existencia del Nuevo Testamento, pocos, realmente son pocos, hasta contados pudiésemos decir, que son los que lo agarran, que son los que lo toman, que son los que obedecen
a la palabra de Dios, a la orden de Dios, a la voz de Dios que te dice, toma el librito. ¿Por qué te dice Dios toma el librito? Porque en él, al estar abierto, encontrarás todo lo que es de beneficio para la propia alma de cada uno. Y cómo podemos agradar a Dios, y cómo podemos estar en paz con Dios, y cómo podemos alcanzar la gracia de Dios. De ahí que lo que nos menciona a partir del versículo 8 es una responsabilidad individual. Cada uno estaremos ante la presencia de Dios. Dice el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 12. Dice, da al sabio, dice el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 12, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Es decir, en forma individual, cada uno lo que haga con su vida referente a las cosas espirituales, referente a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios, y la manera más sabia con la cual uno puede vivir o uno debe de vivir es tomar el librito y ver su contenido, ver lo que Dios quiere, ver lo que Dios demanda. Para ello es necesario entender nuestra condición y somos seres creados por un ser supremo a quien le debemos la vida, a quien le debemos el ser y a quien le debemos obedecer sus mandamientos, sus órdenes, sus preceptos. Y con ello obtendremos una recompensa de parte de ese ser creador que será la vida eterna. Pero hay pocos que conocen lo que es la vida eterna. Hay pocos que saben que hay vida eterna. Hay pocos que saben que hay esperanza. Hay pocos que saben que hay promesa. ¿Por qué? Porque no toman el librito. No toman el librito y no obedecen esa voz de Dios. Que todos, no es necesario escuchar una voz sobrenatural. Todos en la conciencia sabemos, en la mente sabemos que hay un librito y que es el libro de Dios y que Dios nos invita de una manera, es una invitación porque, es una orden, una invitación porque nos da tiempo, Dios es paciente, pero también tenemos un tiempo limitado. Tenemos que verlo más como una orden que Dios nos ha dado, si queremos vivir en santa paz. Dice el libro de Job, capítulo 19, versículo 4, hablando de la responsabilidad que tiene cada ser humano. Dice, aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error, y sobre cada uno va a recaer la culpa o la bendición. La culpa por no agarrar, no tomar el librito de Dios. La bendición por tomar el librito de Dios y por obedecer también lo que viene del librito de Dios. No nomás es cuestión de llevarlo bajo el brazo y de ir por la calle anunciándose que uno es cristiano, nada más por traerlo. Se trata, la primera orden es tomarlo. Como dice ahí, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9 dice, y fui al ángel en forma individual, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Uno tiene que pedirlo, que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Primero, la orden es ve. Cuando uno decide, decisiones individuales. Nadie te manda, ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni familia, ni esposa, ni esposo, nadie. Dios da la orden. Es la voz de Dios. Uno obedece la voz de Dios. Uno toma el Nuevo Testamento obedeciendo la voz de Dios. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Hay que comer el librito, el Nuevo Testamento. Comer como digerir el contenido de lo que trae el Nuevo Testamento. Hay que digerir el contenido. De eso se trata, o a eso se refiere cuando dice come. Hay que digerirlo. ¿Y cómo lo vamos a comer? No se trata con leerlo solamente una vez y ya. Esto es algo constante. Dice la Biblia, obviamente eso es a través del estudio, en cómo
comemos, cómo devoramos, como cuando dicen, eres un devorador de libros, o sea, lees muchos libros o comes muchos libros. Es una forma de hablar también, hasta también aquí mismo en México a veces utilizamos esa manera de hablar, digamos un lenguaje coloquial o un lenguaje figurativo, mejor dicho figurativo de lo que significa leer, y en este caso es escudriñar, es estudiar, es digerir el contenido, metérselo uno a la mente. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Una persistencia, es una constancia. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Este es el estudio. Para poder digerir el librito hay que estudiar día a día para poder digerirlo. Esto es lo primero que encontramos cuando dice toma decisión propia, personal, come también. Hay que estudiarlo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Dulce como la miel porque cuando tomas el librito que está abierto, que lo comes, es decir, te comes el contenido o digieres el contenido, se te hace dulce y tienes una mueca de dulzura en la boca porque conoces el contenido, porque sabes de la promesa, porque sabes de la esperanza, porque te has dado cuenta que hay una vida eterna, que la vida no termina en un cementerio, en un panteón, sino que tu alma algún día será recompensada si es que llevaste los lineamientos y los mandamientos que están dentro del Nuevo Testamento. La salvación está dentro del Nuevo Testamento. Por eso aquí nos habla exclusivamente del Nuevo Testamento, porque solamente a través del Nuevo Testamento encontramos lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada para darnos esa salvación. Pero el hecho de que también va a haber una amargura. La dulzura es el digerir, el tener ese conocimiento, pero la amargura es la práctica. La práctica te va a producir un tipo de amargura porque al tener el conocimiento y tomar la decisión de seguir el Nuevo Testamento, obviamente va a haber un cambio, en ocasiones hasta radical, de costumbres, un cambio donde vas a cambiar la forma de hablar, de ser, y eso va a producir el rechazo de ciertas amistades, el rechazo de ciertos grupos, ya no va uno a encajar en ciertos lugares. Y eso puede traer que se amargue uno por no poder compaginar en ocasiones la familia, la amistad, el mundo con las cosas espirituales, porque es imposible, no se puede compaginar ello. Esto es lo que produce la amargura, la práctica. Una cosa es tomarlo, otra cosa es comerlo, digerirlo, y otra cosa es ponerlo en práctica. Si alguien lo pone en práctica, entonces va a tener ese tipo de sufrimiento, ese tipo de persecución, ese tipo de señalamiento, incluso hasta en ocasiones hipócrita le pueden llamar a uno, cómo vivías antes, y van a hablar, va a haber muchos dimes y diretes, y van a hablar de ti. Eso es la amargura que nos menciona la Escritura. Pero la dulzura en la boca no se va a quitar jamás, porque la esperanza, la promesa la tiene uno, y uno dice, yo voy a seguir constante porque yo creo en Dios, porque yo estoy seguro de que lo que este libro o este librito me dice. El versículo 10 dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. La decisión es esta. Aunque ya lo sabe uno, entonces toma uno su decisión. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El precio que trae, o sea, la amargura o la paga por practicar, primero por leer y luego por practicar el librito, y con ello es ir en contra de un mar de gente. Cuando una persona lee el Nuevo Testamento y lo pone en práctica y lo lleva a la ejecución, entonces se pone en contra de un mar de gente. Primero, te pones en contra de la religión tradicional, porque la religión tradicional hace todo lo contrario a lo que la Escritura dice. Todo lo contrario hace, y te vas a poner en contra de la religión tradicional y con ello de mucha gente. El Nuevo Testamento es muy claro, el librito Nuevo Testamento es muy claro. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3.
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios? Dice el 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Eso es lo que encontramos en el libro de Dios, que algunas doctrinas de demonios van a prohibir a las personas casarse. Y esta prohibición la encontramos en la religión tradicional. Nada más en esa religión es donde les prohíben a los sacerdotes que se casen. Y es algo contrario a lo que dice el libro de Dios. Por ello, el precio que uno paga, el sabor amargo que uno tiene, que uno siente, pues, es ir en contra de mucha gente. Y lo primero es ir en contra de la religión tradicional. No que uno quiera ir en contra, simplemente más bien ellos son los que están en contra del libro de Dios, porque uno va a seguir lo que dice el librito. Y no nada más de la religión tradicional, sino de todos los grupos sectarios. Por ejemplo, el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Entonces te vas a poner en contra de aquellas religiones que practican el diezmo. El Nuevo Testamento no habla de la música instrumental. Entonces vas a estar en contra de aquellos grupos religiosos que adoran con música instrumental. Eso es el sabor amargo que nos dice la Escritura. Ir en contra de todo, pues de la mayoría de las personas, porque desconocen, porque no digieren el librito de Dios. Por primero, no lo toman, no lo comen, es decir, no lo estudian y no lo llevan a la práctica. Si todo el mundo lo llevara a la práctica, todos tuviéramos un mismo pensamiento y una misma manera de adorar de acuerdo a lo que nos menciona la Escritura de Dios. Por eso dice la Escritura, versículo 10, vuelvo a leer: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y ese amargar el vientre significa eso, que vas a ser señalado como persona distinta, que no entras, que no encajas a la religión tradicional, a la religión, al evangelio de la abundancia, al evangelio de la alegría, de la música, del baile. Eso es el señalamiento que van a hacer muchas personas cuando un ser cristiano, cuando un ser espiritual, un ser humano que se convierte en espiritual, toma el librito, lo digiere y lo pone en la práctica. Y luego el efecto que trae consigo eso es, versículo 11, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El efecto al comer el librito es el deseo interno de hablar de la palabra de Dios. Cuando uno conoce, cuando uno toma el librito, Nuevo Testamento, y luego uno lo digiere, lo come, y cuando uno lo pone en práctica, y entre más lo digiere, y entre más práctica se da uno cuenta lo que Dios quiere, entonces ve que mucha gente está en un error, ve que mucha gente que uno quiere, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, etcétera, que están equivocados. Entonces le sale a uno el deseo interno de hablar de la palabra de Dios, de predicarles la verdad a través del Nuevo Testamento, a través del librito. Ese es el efecto que trae lo que es el comer, el tomar, el comer y el poner en práctica. Dice el versículo 8 del primer capítulo de Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Seréis testigos, es decir, el proceso de evangelización. Nosotros recibimos el Espíritu Santo ya no con poder, pero recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos impulsa, el que nos anima, y el deseo que uno tiene porque más personas conozcan, entiendan, comprendan lo que Dios pide, lo que Dios demanda para alcanzar la salvación, para el propio beneficio de cada uno. Por ello es un deseo que tiene uno de hablar de la palabra, y algunos dicen: bueno, ¿por qué no te cansas de tanto estar hable y hable y hable? No se cansa uno porque tiene ese deseo interno de que más personas conozcan, de que más personas tengan acceso al conocimiento verdadero de la palabra de Dios y no palabra de hombre. Por ello, ese es el efecto que produce y producirá con todos aquellos que tomen, que comen, que coman, es decir, que digieran y que pongan en práctica el Nuevo Testamento. Y eso es de beneficio, porque cuando evangelices vas a querer que tu familia,
sea parte de la salvación, sea parte de los que han de morar eternamente en el cielo. Dios les bendiga a todos.